Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, 10ª temporada en el aire. Un poco a pedido de mucha gente que nos ha dicho, ¿por qué no hablan de hígado graso? Vamos a consagrar el programa de hoy a hígado graso y para eso hemos convocado a un amigo y especialista, el doctor Edgardo Jiménez, que además de ser especialista en gastroenterología, es hepatólogo y el director médico también del Centro de Gastroenterología Sagrado Corazón de Jesús. Luego de un breve corte estamos con el programa. Bueno, gracias Edgardo por cedernos este tiempo, que es muy importante porque realmente es una patología de una alta prevalencia, ¿no es cierto? ¿Qué es el hígado graso? A ver, ¿cómo lo podemos definir para que la gente lo pueda entender? Bueno, el hígado graso es consecuencia de, sabemos que hay una pandemia mundial de obesidad. Eso lleva a una dislipidemia o un acúmulo de grasa en el organismo, en todo nuestro cuerpo. Eso va desde la piel, desde el corazón, desde el páncreas, desde los riñones y en el hígado. El hígado actúa como filtro del organismo y es uno de los más afectados porque no solo por la grasa, sino por otros tóxicos que pasan primero por el hígado y lo afectan y lo inflaman también. La esteatosis hepática o el hígado hepático, que es lo mismo, son sinónimos, se caracteriza por el acúmulo de grasa dentro del hígado. Al ser un filtro y estar lleno de grasa, hace que ese hígado se vaya tapando y eso va perdiendo sus funciones, el hígado. El hígado, a su vez, a medida que va creciendo en grasa en su interior, se va tapando y se va alterando sus funciones. Eso lleva, a su vez, una respuesta al organismo que está desesperado en destapar ese hígado y genera todo un proceso inflamatorio para tratar de autodestaparse. Pero bueno, eso termina haciendo daño al mismo hígado y genera una hepatitis sobre la misma grasa del hígado. Entonces genera un hígado graso con una hepatitis concomitante. Eso se llama esteatohepatitis. ¿Sí? Mencionaste como factor predisponente más importante el tema de la obesidad. ¿Qué otros factores pueden influir para determinar en un paciente con un hígado graso o con una esteatosis hepática? Sí, todo hígado graso, sí, alta es la prevalencia de la obesidad. También todo lo que es los pacientes que tienen dislipidemia, se llama alterado triglicérido, colesterol, de un orden genético, también suele hacer un hígado graso. En los diabéticos es muy frecuente también, por esta misma dislipidemia, que se sabe que es el 60% de los pacientes diabéticos hacen una esteatosis hepática. Es muy alto el porcentaje. La verdad que es un dato trascendente, ¿no? Porque, sí, bueno, nosotros manejamos mucha cantidad de pacientes diabéticos. En general es una patología que en la población mundial está creciendo enormemente. Así que si el 60% puede desarrollar un hígado graso, estamos ante una frecuencia de aparición más que interesante, ¿no? Sí, sí, Javier, y no solo creo que lo más interesante de esto y lo más preocupante para nosotros como médicos tiene que ver la consecuencia de esto, porque hasta ahora no había estudios, o los estudios que había, que era la biopsia hepática, son estudios muy agresivos, invasivos, hay un 2% de complicaciones, genera dolor, o sea, digamos que no es un método que uno lo tiene como último recurso. Ya cuando el paciente está complicado y tiene que hacer diagnóstico, ahí uno hace la biopsia hepática. En general, el problema es que de estos pacientes sabemos que si, como decíamos, el hígado está lleno de grasa y se empieza a inflamar, ese proceso inflamatorio produce una hepatitis en el hígado que va desde leve a severa. El grado severo sería ya una cirrosis hepática. La cirrosis hepática sabemos que es cuando ya el hígado prácticamente pierde sus funciones, se fibrosa todo y empieza a alterar en todas sus funciones y a su vez ya empieza a correr peligro la vida del paciente, porque hay cirrosis leve, digamos así, para decirlo de una forma, como hay otra severa ya donde está todo descompensado todo el organismo, porque al descompensar o perder el hígado no podemos vivir sin hígado, entonces empieza
alterar los órganos, los otros órganos del organismo, ¿sí? Y esto lleva hasta un trasplante hepático. Digamos que hoy por estadísticas sabemos que la segunda causa de trasplante hepático, tanto en Estados Unidos como en Argentina, hoy es la esteatohepatitis, que es algo que hasta ahora era un dato que un poco socialmente no lo seguíamos demasiado porque era difícil controlar, y como sabemos es una pandemia que nos está desbordando, porque ya han tomado como hábito un tipo de alimentación que te altera el organismo, y realmente es pelear contra la corriente. Pero bueno, tenemos que pelear contra la corriente porque sabemos que el pronóstico no es bueno. Las consecuencias son tremendas. Sí. Terminar en un trasplante hepático. ¿Qué otro tóxico también se ve asociado a la esteatosis? Hoy por hoy el alcohol. El alcohol es un agravante más. El alcohol por sí solo ya es un tóxico directo del hígado en cantidad. Sabemos que hay una dosis mínima, que es una copa de vino, supongamos que sería tolerable para el hígado, pero ya de ahí en más, ya la dosis ya generaría un proceso inflamatorio en el hígado. Es un tóxico directo del hígado. Decime una cosa, te quería preguntar, a raíz de esto estamos viendo que la juventud está perdida con el tema del alcohol. Mucha juventud está perdida con el tema del alcohol. ¿Cómo trabajar para que los chicos tomen conciencia, ¿no?, del daño que se están generando, autoflagelando, ¿no? Sí, Javi, yo la verdad que en ese tema diría, la toma de conciencia es fundamental. Pero es de toda la sociedad, no es solo de los chicos. No, obviamente, no pero... Porque ya todas las generaciones han tenido un alcohol u otro y ha habido exceso de alcohol. Pero hoy ya la libertad con que se toma hoy ya es más preocupante que antes todavía, ¿no? Porque sabemos el daño, conocemos las consecuencias y estamos muy atados con esto. Pero tenemos que empezar a educar todas las generaciones para que los chicos no sean reflejo de los padres. Perfecto. Creo que es fundamental. Ya hoy el alcoholismo empieza muy temprano, el exceso de alcohol, digamos, ya empiezan inclusive con el speed, con otros estimulantes que sin ser alcohol son estimulantes con cafeína y azúcar, y eso hace que los chicos o la persona que los ingiera se sientan hiperactivados, energizados, pero también hay países que se ha prohibido porque se vieron que generan taquicardia, generan hasta arritmia, fibrilación, ustedes saben mejor que yo. Sí, sí. Y hay Red Bull creo que es uno de los que está prohibido en varios países por eso. Y eso hace que el joven, que después de un tiempo de consumir eso, que está acostumbrado ya, y ya pasa al alcohol. Y te edad temprana, a 15, 16 años, ya pasaron al alcohol, porque ya del otro ya lo vienen consumiendo de los 12, 13. Y realmente, bueno, ya empieza muy temprano con el alcohol y no hay freno. ¿Estás viendo gente joven? No es lo fuerte mío, porque me dedico a adulto, pero en general sí, me ha tocado hacer estudios en chicos jóvenes por este tema, y sí, hemos visto hepatitis, sobre todo hepatitis por alcohol. Hablamos de la biopsia hepática, que es agresiva, que es molesta, tiene sus complicaciones, dijiste. ¿Qué otro método de diagnóstico tenemos al alcance para poder demostrar esta inflamación con claridad y con certeza, ¿no? Porque sabemos que por ahí la ecografía no es, si bien es un método de referencia, pero no es un método exacto para ver el tema de si ya se está generando una hepatitis adentro del hígado. ¿Cuál sería? Exacto. Básicamente, sí, siempre tomamos la ecografía como referencia porque era lo que había, sí, en leve, moderado, grave. Pero bueno, hoy tenemos el FibroScan CAP, se llama, que el FibroScan ya tenemos hace 8 o 10 años que venimos trabajando con el FibroScan, que esa parte del estudio mide la inflamación y hasta fibrosis también, pero el CAP,
que es lo último que recién está entrando, ya entró el año pasado al país, que mide la cantidad y sobre todo cuantifica qué cantidad de grasa hay en el hígado. Ese dato, lo mismo que cuantificar la inflamación, es sumamente importante para el gastroenterólogo o el hepatólogo, o también para todas las especialidades afines, ¿no? Para que estamos en esta problemática, saber cómo está ese hígado, realmente es importante. Y bueno, esto me dice exactamente en qué punto está la persona de grado de esteatosis y grado de inflamación, que dijimos que puede ser de leve a una cirrosis. Es mucha la sorpresa que nos estamos llevando, porque ecográficamente es muy inespecífico el medir, depende del aparato, depende cómo se hizo, es difícil medir exactamente cuánta grasa tiene el hígado. Dice tiene grasa, pero es el dato que da la ecografía solamente. Un minutito porque nos vas a enseñarles. Sí. Tenemos que ir a un corte urgente. El tiempo es tirano, así que breve corte y continuamos con el doctor, que nos va a hablar de las bondades de este método de diagnóstico que nos arroja mucha información respecto a lo que es la esteatosis, la hepatitis, la inflamación del hígado, el depósito de grasa. Breve corte y continuamos con el doctor Jiménez. Bueno, volvemos del corte y al final de este corte el doctor Jiménez, cuyo tiempo no nos va a alcanzar el programa para agradecerle, nos contaba que tenemos dos métodos diagnósticos. Un primer método que fue el de toda la vida, el que conocíamos todos, la ecografía abdominal. Doctor, mire, me dijeron tengo un hígado graso grado 1, grado 2, ¿qué es esto? Y él nos termina de explicar justamente que esto tiene sus limitaciones. Y estábamos hablando también de este estudio nuevo que es el FibroScan. Te voy a pedir dos cosas. Una, que retomemos el tema de la ecografía para aclarar bien cuáles son los límites de esa ecografía, sobre todo, por qué no podemos confiar tan abiertamente en eso. Y el segundo, si bien explicaste para qué sirve el FibroScan, yo te quisiera preguntar qué es el FibroScan para que lo entienda la gente. ¿Es como un ecógrafo? ¿Es como un tomógrafo? ¿Un mini tomógrafo? ¿Qué es? Bien, la ecografía sí es un método que realmente muestra la imagen cuán denso está el hígado en consistencia, y eso por ello lo muestran como esteatosis o hígado heterogéneo, leve, moderado o severo. Pero muchas veces en la realidad clínica no están así, no se correlaciona a la realidad. Si yo le hiciera una biopsia a ese hígado o un FibroScan, muchas veces no se correlaciona con ese grado, que dice la ecografía, supongamos moderado, y quizás es severo o quizás es leve, o lo muestra como severo y resulta que es moderado y no es tan importante. A su vez no me puede distinguir mucho cuando es un proceso inflamatorio o graso muchas veces. Eso también hay un gris que no lo define muchas veces bien en los informes que uno llega a ver. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Muchas veces recibo un paciente para hacer un FibroScan y resulta que le hago el FibroScan a una esteatosis supuestamente moderada y resulta que esteatosis no tiene, pero tiene una fibrosis, o sea que es una hepatitis crónica, supongamos, ¿sí? O quizás sí tiene una esteatosis que puede ser más grave o menos grave de lo que me está mostrando. Entonces, realmente la ecografía es una aproximación, es muy buen método, siempre nos sirvió y nos está causando una alerta, pero no es
yendo a lo finito, a la precisión, no es exacto para demostrarnos. No es tampoco operador dependiente, es decir, el método tiene esa limitación, ¿no? El método tiene esa limitación. Yo creo que ha ido mejorando con el tiempo, con los mejores aparatos y con los operadores, pero obviamente sí tiene que ver con el método. A esto se contrapone la biopsia, que es lo exacto, que me va a mostrar exactamente qué célula todo, pero también la biopsia tiene el problema que la biopsia es limitada al lugar de punción. Yo puedo hacer que el hígado muchas veces en su contextura, que digamos que un hígado pueda tener, para decir un tamaño, 1 kilo, 2 kilos, digamos, en ese tamaño yo pincho, saco un pedacito, pero resulta que del otro lado del hígado está mejor o peor. Entonces la representación es parcial. Acá sale ahora el FibroScan. Salió el FibroScan, que dijimos que tiene estas dos funciones, de medir la inflamación y medir la cantidad de grasa, donde uno puede tomar ya más panorámico, porque uno puede, el FibroScan, como me preguntabas, ¿qué es el FibroScan? Básicamente es parecido a la ecografía, tiene como un traductor que se apoya sobre la piel, es un estudio no invasivo, se hace con imágenes y medición. No doloroso, dura 10 minutos, muy rápido, y eso me permite, yo puedo ir viendo diferentes partes del hígado y tomando medidas de qué grado de inflamación tiene, qué cantidad de grasa tiene. Y realmente esa información es muy valiosa. Y a su vez me la hace numérica, o sea, me da un valor para decirte, tiene 280, 350, 380 de grasa en el hígado, o fibrosis, también me la miden 5, 10, 15, 20, 50, me pone un número. Eso es sumamente importante también, porque para el médico que va a tratar eso, supongamos que encuentra un paciente con una esteatosis hepática, o una fibrosis o una hepatitis crónica. Le hacemos tratamiento y yo puedo fácilmente, a los 6 meses o al año, repetirle el FibroScan, no tiene riesgo, no es invasivo, es fácil, y ya tengo una medida de si ese paciente mejoró o empeoró. Supuestamente está haciendo tratamiento, va a mejorar y me va a decir qué grado de mejoría tiene, pero me lo cuantifica, y eso es mucho mejora la evaluación. Para llegar a eso, para llegar a plantearse un FibroScan, para que un paciente te lo plantee, por ejemplo, indispensable sí o sí primero hacer la ecografía, o en función del riesgo que tenga ese paciente, alcohol, dislipemia, uno se puede plantear el FibroScan directamente. Sí, uno podría hacer, no está contraindicado, pero la ecografía me da también otros parámetros, me da que no tenga un tumor hepático, que no tenga otra patología sobreagregada o metástasis o lo que sea, que puede estar interfiriendo en la evaluación de ese hígado, ¿sí? Sí, yo creo que esto es un complemento de estudios. Sí. Claro, no es que es una ecografía solamente del hígado, sino que es una ecografía abdominal donde vos podés ver el páncreas también, podés ver otras estructuras, con la vía biliar, con la ecografía, ¿no? Sí, eso es lo que te puede aportar la ecografía, que por ahí lo otro es más específico de la patología hepática. Es preciosa la información que da la ecografía en cuanto a eso. Hablaste hace un ratito de que vos con el FibroScan haces un diagnóstico y podés cuantificar en el tiempo si el tratamiento que le has indicado es efectivo, de forma ágil, no dolorosa, reproducible, no operador dependiente. La pregunta es esa, ¿no? Justamente, bueno, ese diagnóstico de hígado graso, vamos a hablar de algo que no sea extremo, de algo que no sea, digamos, para trasplante. ¿Qué se le dice a alguien que te consulta por hígado graso? ¿Cómo se trata? ¿Qué expectativas se le puede dar? ¿En qué tiempo y qué grado de mejoría? Todos somos distintos, ¿no? Digamos, es una pregunta muy general, digamos. Sí, yo creo que como estamos acostumbrados los médicos, tratamos de hacer un diagnóstico también del paciente en cuanto a sus hábitos, su forma de vida, su estrés. Hoy todo interviene en su complejidad, ¿no es cierto? Yo creo que primero que tratamos de hacer es ordenar al paciente. Generalmente, si hablamos de obesidad, estamos hablando de pacientes desordenados en su vida, en sus hábitos, en su dieta. Si hablamos de un paciente que ya viene con una diabetes, puede ser delgado y tener una diabetes y una esteatosis hepática, o sea,
sacar la obesidad también vale, porque hay hígado graso sin obesidad. Digamos que cada paciente se merece su tratamiento específico, ¿no? Si es un hábito de alcohol, también obviamente hay que retirar, pero fundamentalmente tenemos que atacar, según el paciente, sus hábitos y su vida social, ¿no? Me parece que es lo que más tenemos que ver, como ustedes verán también en lo cardiológico, la obesidad y todas estas desórdenes nos van a afectar no solo el hígado, sino todo el organismo. Estamos hablando que el hígado es como un espejo del organismo en este caso, ¿sí? Un paciente con esteatosis hepática obeso me está diciendo que ya también tiene grasa debajo de la piel, tiene una dermatitis, puede tener por la grasa, puede tener una pancreatitis, puede tener una insuficiencia renal, puede tener las coronarias tapadas, puede tener las arterias del cerebro también tapadas, puede tener montones de afecciones por la misma grasa en el organismo. Entonces, no me voy a dedicar solamente a ver ese hígado. El hígado ya es una imagen, pero hay que tratarlo todo al paciente, ¿no? Desde todas las especialidades, son pacientes complejos y que tenemos que darle mucha atención. ¿Juega algún rol la actividad física en esto? Sí, yo creo que si estamos hablando de hábitos y de obesidad, sí, fundamentalmente. ¿Qué es lo que le recomendás a tus pacientes? Normalmente hoy estamos recomendando como hábito y para la dieta, coordinado con las nutricionistas, buscamos una actividad básicamente, hasta hace poco, volviendo a base, se hacía dieta hipocalórica y gimnasia aeróbica. Hoy por hoy ya vemos que ha cambiado el contexto, porque generalmente vemos que las dietas terminan haciendo rebote y lo que perdieron en un tiempo lo vuelven a recuperar o es más lo que recuperan en peso los pacientes. Entonces se vio ya desde hace un tiempito que tiene que ver con que hay que trabajar el músculo, hay que hacer musculación, hay que trabajar con actividades de peso para generar masa muscular. A medida que nosotros vamos creciendo como ser humano, como arriba de los 40 años sobre todo, ya nuestro cuerpo empieza a perder masa muscular. ¿Y qué pasa? La masa muscular es la que mantiene el consumo calórico del organismo. O sea, si yo tengo poco masa muscular, mi cuerpo va a consumir pocas calorías. ¿Qué quiere decir? Estamos acá sentados y estamos consumiendo para respirar, para hablar, todo calorías. Cuando menos masa muscular tengo, menos gasto. ¿Qué quiere decir? Que, para dar un ejemplo, si yo tengo un consumo calórico 1200 calorías por día, es bajo, entonces ya con una comida y media ya tengo, claro, ya llené el tanque, como dice, y todo lo que como de ahí para arriba me lo voy a acumular en grasa. Por eso todo exceso de ese nivel nos va a generar obesidad y la grasa sabemos dónde va. Entonces, hoy por hoy se trata de generar masa muscular para que nuestro consumo calórico físico aumente, llevarlo a 1800 o lo que se pueda, y entonces ahí vamos a quemar las grasas, va a aumentar la masa muscular, nos vamos a sentir mucho mejor, evidentemente, y eso permite que vos, si estás en un periodo donde de pronto no estás con actividad, lo que sea, tu cuerpo sigue consumiendo grasa y es mucho más sostenible lo que ganaste en el bajón de peso y de la dieta. Bueno, podríamos seguir hablando horas, pero tenemos que cerrar el programa, así que vamos a un breve corte y cerramos el programa de hoy. Bueno. Bueno, llegamos así al final de la emisión de hoy, esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Entendemos que tanto a ustedes como a nosotros nos han quedado cosas en el tintero, preguntas por hacer. Las redes a disposición como siempre para contestar eso, y el mismo doctor se va a encargar de hacerlo en la medida que lleguen esas preguntas. Sin más que decir por el programa de hoy, agradecerles a ustedes la fidelidad, a nuestros sponsors que hacen posible este programa. Los convocamos por una nueva emisión dentro de 7 días. Hasta entonces. Hasta entonces.